Salvador Leiva está con nosotros y los saludo, Salvador. Buenas tardes. Estimado Julio, buenas tardes. Salvador Leiva Morelos Zaragoza, gracias por estar aquí. Ya sabes que los asuntos jurídicos luego hay que traducirlos para que nuestro auditorio tenga clarita toda la circunstancia. Hay una sentencia que quieres compartir con nosotros. ¿Qué implica? ¿Qué significa esta sentencia, Salvador? Claro que sí, muchas gracias, Julio. Justo ahora, por estas fechas, se cumple ya un año que salí de la Defensoría denunciando las irregularidades de Norma Piña con Isabel Miranda de Taisia Cruz, quien entró como directora general, y fuiste la primera persona que me dio espacio para compartir sobre esa información, y un año después estamos compartiendo nueva información también relacionada con este caso y con estas relaciones irregulares que existen entre instituciones. Específicamente esta sentencia, Julio, bueno, se relaciona con una de las 5 investigaciones que tiene la Fiscalía General de la República en mi contra. Estas investigaciones iniciaron en la Fiscalía Especial de Control Regional, que depende directamente del fiscal Gers Manero, y ahora las tiene una unidad también dentro de esa fiscalía que recientemente cambiaron de nombre, que se llama la Fiscalía Especializada de Investigación y Litigación de Casos Complejos. Son 5 investigaciones que iniciaron por denuncias de Isabel Miranda relacionadas con la defensa de Brenda Quevedo y Juana Hilda González Lomelí. Recordemos que Brenda recibió un pronunciamiento de la opinión del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias ordenando su liberación. El caso de Juana Hilda está en la Suprema Corte pendiente de resolución desde hace ya varios años. Y específicamente esta investigación la presentó Isabel, esta denuncia la presentó Isabel por haber obtenido las constancias del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de una persona que era su trabajador de Isabel, durante el tiempo que hay entre un primer cateo donde no encontraron ninguna evidencia sobre el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Miranda Torres, y un segundo cateo donde aparece mágicamente una gota de sangre y una licencia de conducir. Lo que descubrimos fue que efectivamente esta persona, que era su trabajador, fue quien rentó el departamento ilegalmente, por cierto, porque ese departamento debió estar asegurado, y antes de que se encontrara esta evidencia. Yo recibí esa información de una persona que me pidió el anonimato, pero antes de compartírsela a la defensora en ese entonces, pues obviamente tenía que asegurarme que fuera documentación real, ¿no? Y por eso hice la solicitud con esos mismos datos y obtuve la constancia. Y eso ya lo acreditó también el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué le importa tanto a Isabel esta investigación? Porque ella lo que está intentando con esta criminalización a la que se ha prestado la fiscalía sin ningún tipo de pruebas o de elementos objetivos es utilizar este posible resultado que ella busca, que es un juicio en mi contra, en el juicio de Brenda, ¿no? Y decir, esa prueba es ilegal y por tanto no la puedes utilizar en el juicio. ¿Por qué? Porque es la prueba que demuestra que efectivamente ella tenía a alguien dentro de su plantilla, era su empleado, para rentar el departamento y por eso apareció la gota de sangre. Es decir, explica este embrollo de por qué apareció una gota de sangre 4 meses después de un cateo donde no se había encontrado nada, ¿no? O una licencia donde también en el primer cateo no se había encontrado nada, e incluso fue habitado, se cambió la alfombra, etcétera. Lo que dice esta sentencia es, yo presenté amparos en las 5 investigaciones federales que tienen ya desde octubre de 2021 se presentó Isabel estas denuncias. Y desde entonces el Ministerio Público no ha decidido si vamos a ir a juicio, si va a ejercer acción penal en mi contra o no. En ninguna de ellas, excepto en una que ahorita te platico, porque también tiene avances interesantes. Y presenté los amparos por esta dilación y lo que hizo esta juez federal, la jueza quinta de distrito en amparo penal de la Ciudad de México, es decirle a la fiscalía, tiene 60 días para decidir si vas a ejercer acción penal en contra de Salvador o no. En esta investigación está también la defensora pública de Brenda, sin embargo, tenemos defensas distintas. Ella no está incluida en este amparo lo presenté por propio derecho. Y lo preocupante, Julio, es que dentro de esta investigación han surgido documentos relevantes para la defensa del caso de Brenda y de Jacobo, que son quienes siguen en juicio de primera instancia, que a la fecha la Defensoría Pública no ha presentado en el proceso. Yo desde mayo de este año le compartí a la actual secretaria técnica de combate a la tortura documentación diciéndole esto acredita, porque
cuando presenté esta información, cuando presentó la defensora esta información, no sabíamos que este trabajador no solo era el trabajador, sino después se convirtió en familiar. Se casó con una sobrina de Isabel. Esa información no se tenía cuando yo todavía estaba en la Defensoría, la obtuve con esta investigación en mi contra, se la compartí a la Secretaría Técnica, a la Dirección General, no la han presentado en juicio. En esta investigación están ya las constancias donde el propio Instituto Mexicano del Seguro Social dice, sí, Rodrigo Osvaldo trabajaba para Show Poster y para Isabel Miranda en el Colegio Aztlán. Esas constancias son reales, son legítimas y tampoco las han presentado en el juicio. Y haciendo un balance sobre esto, Julio, un año después, es precisamente las preocupaciones que yo tenía al momento de mi renuncia sobre las condiciones en la Defensoría Pública, pues se han comprobado ciertas, ¿no? No hay una intención real de la Dirección General de apoyar el caso, apoyar la defensa de Brenda y de Jacobo como se estaba haciendo, ni del resto de las personas implicadas, pero yo ahora ya solo hablo de a quienes represento en la Comisión Interamericana. Por cierto, también ahí te cuento y le cuento a tu auditorio que esta semana solicitamos ante la Comisión Interamericana la priorización del caso de Brenda Quevedo. La comisión publicó una nueva resolución a finales del año pasado donde permite que ciertos casos que abordan temas coyunturales o problemáticas estructurales puedan priorizarse, es decir, que se salten la fila, por así decirlo, de cuando les tocaría y se resuelvan antes para solucionar estos temas. El caso de Brenda tiene la criminalización mediática, tiene las condiciones de internamiento en el penal federal para mujeres, tiene la dilación en los procesos a causa de las irregularidades que se cometen en el proceso penal, o sea, las dilaciones que tienen los colegiados, los exhortos, el uso de notificaciones anacrónicas que ya no tienen sentido con tanta tecnología. Tiene muchos temas, el caso de Brenda, que le aplican a cientos y miles de personas, no solo sobrevivientes de tortura, sino que se han visto envueltas en este torbellino de sistema de justicia penal fallido, y en particular también de las mujeres que están ahorita en el Ceferezo 16, que es un penal que vive una crisis de derechos humanos desde hace tiempo, también ante la ausencia total de las instituciones como son la CEAB, la Defensoría Pública Federal, la CNDH, y que ponen en gran riesgo a Brenda Quevedo y a todas las mujeres que están ahí. También estamos impulsando ese tema para que la comisión decida cambios estructurales en el penal de mujeres, que ese penal no tendría por qué existir, Julio. Entonces, por más que en sentido estricto lo que significa esto es que pronto me van a avisar si nos vamos a juicio o no, o sea, si van a presentar cargos, por así decirlo, en mi contra o no, sigue siendo un avance en cuanto a la estrategia general de defensa de Brenda Quevedo y de Jacobo. ¿Por qué? Porque esto demuestra también cómo ha funcionado la criminalización de la defensa en este caso, y se han obtenido incluso pruebas que son útiles para el caso, a pesar de que la Defensoría no las ha presentado, que eso hago un llamado a la Dirección General, a la Directora General, que tome cargas en el asunto. No puede ser que Brenda durante 18 años se ha tenido que defender prácticamente sola, ella intentando buscar las pruebas por como pueda, intentando presentarlas, y ahora que está en el punto más crucial de su juicio, la Defensoría Pública haya adoptado, que no sorprende, esta actitud totalmente pasiva ante la defensa del caso. Salvador Leiva, te agradecemos esta información y el contexto, porque en el fondo, si no lo entiendo mal, tratan de impedir que las pruebas que tú has conseguido y que se han conseguido en este proceso no sean tomadas en cuenta por haberse obtenido, dicen ellos, de manera ilegal, no porque sean falsas o ciertas las pruebas, sino alegando un asunto de procedimiento, Salvador. Exacto, Julio. O sea, en el juicio lo que se presentó fueron las constancias, en el juicio de Brenda, lo que se presentaron fueron las constancias que yo le envié a la defensora. Entonces, en sí, podríamos decir que es solo una documental que yo obtuve, que se puede debatir si es original, si no, que tendría que tener otra prueba que la autentique, pues, como el documento que acredita que el trabajador de Isabel Miranda rentó el departamento. Eso no se tenía en ese entonces, pero ahora esa documentación ya la aportó el propio IMSS en esta investigación en mi contra y de la defensora de Brenda, es decir, la Dirección General tiene acceso a ese expediente, a pesar de que yo también se los he compartido, te digo, desde mayo, sin respuesta alguna, por supuesto. Y entonces ya tendrían que haber presentado esta documentación diciendo, oye, el propio Seguro Social ya dijo que este señor sí era trabajador de Isabel Miranda, porque era trabajador para el Colegio Aztlán y para la empresa Show Poster.
y presentarlas en juicio y que entonces ya no haya duda de debate de si se obtuvo bien, si no, si es ilegal o no. Ya la institución que tendría que decir si esto es cierto o no, que es el IMSS, ya dijo que sí, pero no sé si es deliberado. No me sorprendería tampoco que con todo digamos, con todo lo que se ha descubierto de las relaciones entre Isabel Miranda y Taisia Cruz Parcero y por consecuencia Renato Sales, el esposo, y con Norma Piña, no quieran mover nada más en este caso que les pueda, ahora sí que sacar los trapitos al sol también, ¿no? Porque ellas están involucradas en este caso directamente. Bien, pues Salvador, estamos atentos a lo que suceda con este tema. Cuando haya algún resolutivo, estaremos también viendo qué es lo que sucede. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, gracias, Salvador. Nada, Julio, nada más agradecerte el espacio como siempre. Muy bien, gracias y seguimos atentos. Hasta pronto. Hasta luego.